Instalación del gobierno provisional. Al iniciar mi administración política y militar, don Francisco García Calderón, elegido mandatario supremo provisional del Perú por una junta de notables reunida en Lima el 22 de febrero de 1881, trataba de dar forma constitucional a su gobierno en el territorio de la Magdalena, declarado neutral por disposición anterior de la autoridad chilena. A pesar de la casi unanimidad de votos que favorecieron al señor García Calderón en su nombramiento, había tropezado con serias dificultades para organizar un ministerio, y solo pudo instalarse en el lugar indicado, no sin haber pretendido antes hacerlo dentro de la capital, a fines de la primera quincena de marzo. Pocos días después declaraba vigente en toda la República la Constitución Política de 1880, y como reconocía la legitimidad de su gobierno por los pueblos del Perú. Señaló además al cuerpo legislativo las materias que debía concretar su atención, y eran ellas, la de elegir presidente y vice provisionales de la República, la de ordenar elecciones por voto popular, la de fijar el día desde el cual se comenzaría a contar el periodo constitucional y finalmente la de dictar todas aquellas disposiciones que fueran convenientes al estado de la guerra con Chile. Aparte de las medidas de organización, había dictado otras menos importantes, como nombramientos de prefecto y subprefecto y además de empleados civiles. Con el permiso de mi antecesor y armamento de nuestros parques, había formado también un cuerpo de 400 hombres, a fin de que, desembarcando en uno de los puertos del norte libre de montoneros, pacificaran los departamentos de Áncash y Cajamarca. Durante algunos días se notó un movimiento inusitado en los almacenes de reserva del ejército chileno, para alistar parte de los fusiles recogidos en las alturas de San Juan y reductos de Miraflores, y entregarlos al gobierno constitucional, dispuestos a combatir eficazmente a sus enemigos. El mismo presidente se trasladó a Chorrillos en la mañana del 16 de mayo, con el objeto de presenciar el embarque de las tropas expedicionarias en el vapor inglés Arequipa, y al dirigirle la palabra, le prescribió no hicieran uso de las armas que le había confiado a la nación, sino en servicio de la voluntad popular. Las fuerzas peruanas habían llegado a Casma, desde donde se dirigían a Huaraz, al mando del coronel Recabarren. Entretanto, Pierola recorría los departamentos de Ayacucho y Arequipa, y deseoso de sostener su poder dictatorial, dirigía notas al cuerpo diplomático de Lima, declaraba traidores a la patria a los miembros del gobierno constitucional y a los que respetaran los mandatos de éste, combinándolos con las más severas penas. Empeñado el presidente provisional en que se reuniera el Congreso el día señalado para ello, había puesto en ejercicio todas sus facultades y la mayor actividad, mas, a pesar de tan grandes esfuerzos, no logró completamente su propósito. Los días pasaban y esa rama del cuerpo legislativo no conseguía juntar el número de representantes necesarios para su instalación solemne. Entretanto, sucesos de suma gravedad habían tenido lugar y llamado mi atención hacia la política irregular, equívoca marcha y originales propósitos manifestados por el gobierno provisional. Con fecha 25 de junio, el señor García Calderón había dictado un extenso decreto sobre organización de la Guardia Urbana de la capital, la que debía formarse con los vecinos notables interesados en la conservación del orden público. Entre otras prescripciones reglamentarias, ordenaba que la guardia se compusiera de 5 legiones, y cada una de estas dividida en 4 compañías, y dotada de 2 jefes y su respectiva oficialidad tuviera bajo su custodia uno de los cuarteles de la ciudad. Terminaba disponiendo se dieran oportunamente armamento y municiones a los individuos de la Guardia Urbana. Tan absurdo me pareció todo lo anterior, dadas las circunstancias de hallarse la capital bajo nuestra absoluta dominación de vencedores y el peso de la ley marcial, que inmediatamente pedí explicaciones por medio de una carta privada, única forma de comunicación que me era posible usar, pues no me correspondía enviar nota oficial por no haber obtenido García Calderón su reconocimiento de jefe supremo por mi gobierno. Otro hecho más grave es el de que pasó a dar cuenta a usted el coronel Recabarren, que con 400 hombres armados había ido a someter al régimen constitucional los departamentos del norte. Regresaba a Chorrillos el domingo 10 de julio con los restos de su tropa. Su expedición había tenido éxito más que deplorable. A su arribo al puerto de Casma, creyó conveniente dirigir un oficio al prefecto de Huaraz, en el cual, entre otras cosas,
le decía que su más ardiente deseo era llegar a un avenimiento sin disparar un tiro, que resonaría con escándalo en toda la República, agobiada por la ocupación militar del vencedor. Mas, lejos de atraerse a los jefes de las fuerzas rebeldes con esa invitación amigable, y en verdad funesta por cuanto revelaba indecisión y debilidad, le dio mayor aliento y aumentó la desmoralización de sus soldados, que concluyeron por defeccionarse y correr a engrosar las filas enemigas. No se concibe, pues, con qué fin se solicitó empeñosamente el permiso necesario para formar un cuerpo de ejército, cuando existía el propósito de no ir a pelear. Si se consintió por el vencedor esa medida militar, no fue por cierto con el propósito de que entre soldados y montoneros se prodigaran frases halagüeñas y abrazos de hermanos, sino muy al contrario. Se trataba de abrir camino expedito a las aparentes aspiraciones del gobierno provisional a fin de someter por la fuerza a los resistentes al nuevo régimen de la Constitución. Impotente y sin prestigio, el gobierno provisional no logró jamás reducirlas a completa obediencia. Enviadas a combatir a Cáceres, lejos de cumplir sus deberes de soldados y buenos sostenedores del orden, se pasaron sin luchar al enemigo. Por último, se desbandaron, armadas en la residencia misma de la autoridad constitucional, para merodear por su propia cuenta o reunirse a pequeñas partidas de bandoleros. Además, las montoneras que impunes y confiadas llegaron a veces a amagar los alrededores de Lima y las poblaciones circunvecinas, haciendo necesaria la presencia de caballería chilena cerca de Chorrillos. El día que se inauguraron las sesiones del Congreso Extraordinario, estaban recibiendo con frecuencia refuerzos de hombres, armas y municiones, jefes del ejército peruano, entre ellos algunos de alta graduación, que se hallaba desde tiempo atrás en libertad merced a una condescendencia sin duda demasiado generosa, habían ido subrepticiamente a enrolarse en sus filas. Las tropas que consentíamos con el propósito de que atacasen a los montoneros servían solo para alimentarlos y sostenerlos. Así se hizo peligrosa nuestra tolerancia e indispensable asumir una actitud enérgica para cortar el mal en tiempo oportuno. Resolví entonces el desarme de las tropas acantonadas en Chorrillos, Magdalena y Miraflores, y previa autorización de mi gobierno, concedida por cablegrama, ordené llevarlo a cabo. Se efectuó en la mañana del 5 de septiembre con toda regularidad, sin producir conmoción en las poblaciones mencionadas y sin que las fuerzas peruanas intentasen oponer resistencia. En esa virtud no procedí a pedir explicaciones por el hecho de haberse encontrado en Magdalena roles de revistas, por los cuales se demostraba que habían formado 2/3 más del número de soldados permitidos, y descubierto armas, municiones, ametralladoras y cañones, cuya existencia se ignoraba en el cuartel general. Pero, contra mi previsión y la creencia general, el gobierno de Magdalena continuó en sus funciones, instigado su jefe por la esperanza de ser reconocido como presidente del Perú en algunas ciudades del centro y del norte, a donde había extendido paulatinamente sus trabajos políticos y confiado en promesas de intervención norteamericana. Durante 8 meses permanecimos colocados en el terreno de la más estricta neutralidad, contemplando imparciales, mas no indiferentes, las luchas y evoluciones de los partidos que se disputaban la representación del país, sufriendo, en nuestros intereses, soportando los estériles sacrificios de sangre, dinero y continua vigilancia y los inconvenientes de un gobierno a medias, por el carácter de inestabilidad que no podían menos detener nuestra ocupación, puesto que de un momento a otro debía nacer un acuerdo entre los caudillos e iniciarse negociaciones de paz. Aunque vencedor y seguro de su poder, aunque elevado por sus grandes victorias a una altura desde el cual le era permitido disponer a su arbitrio los destinos del Perú, Chile había querido dar pruebas evidentes de magnánima generosidad, proporcionando a su enemigo cuantas facilidades estaban a su alcance a fin de que se reconstituyera y pusiese en situación de celebrar un convenio para terminar la guerra y de volver a figurar en el número de las potencias soberanas. Mas, por desgracia, tan nobles deseos no fueron correspondidos, sino con el desconocimiento del beneficio y la más extraña ingratitud, reflejadas en actos y proyectos calculados para crearnos nuevas y más grandes complicaciones. El presidente provisional quiso buscar apoyo en un poder extraño, en lugar de rendir homenaje debido a nuestra hidalguía, y considerar que debía su título y su posición al respeto impuesto por nuestra presencia, pues jamás contó con fuerza propia suficiente para hacerse obedecer, ni con adhesiones militares ni con valiosa popularidad. Así, lejos de hablar a su país el lenguaje de la verdad, demostrarle lo angustioso de las circunstancias por que atravesaban,
Solo procuró extraviar el criterio público en Lima y demás poblaciones a donde podía llegar la influencia de sus disposiciones y palabras. La idea de que jamás podríamos arribar a una solución razonable llegó a ser en mí profundo convencimiento, mucho más después de haber observado que el titulado presidente carecía de medios de existencia, de apoyo moral en la opinión y respetabilidad oficial. Fue preciso convencerse de lo infructuoso de nuestra conducta conciliadora, de la ninguna ventaja y positivo daño que nos reportaba el gobierno de Magdalena, y finalmente de la obligación de poner inmediato término a un estado de cosas embarazoso, pero fácil de allanar con una medida de simple ejercicio de autoridad militar. Así lo hice, presenté a mi gobierno y en conformidad de las instrucciones que me fueron enviadas al efecto, expedí e hice promulgar por bando el decreto de 28 de septiembre, por el cual se prohíbe en absoluto ejercer actos de gobierno en el territorio ocupado o que más tarde se ocupare por fuerzas chilenas a otras autoridades que las establecidas por el cuartel general, dejando no obstante subsistentes los municipales, tan solo para el cobro de los impuestos locales e inversiones de ellos en las necesidades del servicio público. Por deferencia al elevado carácter investido hasta la fecha por el señor García Calderón, le envié copia del decreto en carta privada, a fin de que no pudiera alegar falla de notificación u otra excusa, y cesara al momento en sus funciones. Esta atención de mi parte dio lugar a una extensa e inconveniente comunicación del expresidente provisional que recibí en la tarde del día 30. En ella el señor García Calderón desconocía mi facultad para poner término a su gobierno, pues tanto el de Chile como el de varias potencias extranjeras lo habían reconocido en su carácter de presidente del Perú. No solo refuté punto por punto sus falsos argumentos, probándole que jamás había existido un reconocimiento de su gobierno por parte del de Chile, y me negué a acceder a sus pretensiones de que quisiera suspender los efectos de mi bando hasta recibir nuevas instrucciones de Santiago, sino que también lo llamé al terreno de la verdad clara y desnuda, para probarle que su autoridad era puramente ficticia, porque jamás había contado con el apoyo y la confianza de su país. Le decía además que, hallándose el gobierno provisional con sus poco afortunadas huestes en completo desarme, siendo inhábil para tratar e incapaz de organizar un poder respetable y dejando, por otra parte, mucho que desear en materia de buenos propósitos, había llegado el momento indiferible de poner término al desempeño de sus funciones ejercidas hasta entonces gracias a nuestra tolerancia, pero que, ajeno el general en jefe del ejército de Chile a todo interés de política interna del Perú, no era mi ánimo destituirlo del mando por medio de un decreto, y por lo tanto podía continuar gobernando con perfecto derecho en cualquier parte del territorio peruano no dominado por nuestras armas. Escribí y envié esta respuesta porque la carta del señor García Calderón contenía afirmaciones, juicios y conceptos que no era conveniente dejar correr sin contradecirlos, y en términos cuya redacción había sido estudiosamente calculada para producir un efecto de circunstancia. Al mismo tiempo resolví no admitir ninguna réplica, cortar toda correspondencia con los miembros del fenecido gobierno de Magdalena, proceder a compelerlos con apremios personales y reducirlos a prisión llegado el caso de que no diesen cumplimiento a mis disposiciones. No ejecuté esto último inmediatamente después de la circular pasada por el señor Gálvez a los cuerpos diplomático y consular, negando mi facultad para hacer cesar a su gobierno, porque creí que se abstendría en lo sucesivo de enviar comunicaciones de carácter oficial. Juzgué vanos y de instantánea exaltación sus alardes de resistencia y preferí obrar con cautela, a fin de evitar que se presentaran como víctimas y haciendo méritos de patriotismo gente inútiles para conseguir la paz, inofensivas ya a nuestros intereses.